partes que tratar, o al menos dos esenciales, una complementaria que si el tiempo lo permite podemos agotarla. Incluso tengo un video con el cual quisiera tal vez cerrar la sesión, que es un video de instrucción que preparamos cuando yo me encargo del grupo de expertos de lavado de activos de la OEA y desarrollamos los primeros programas de capacitación para los funcionarios del sistema penal, así como también del sistema financiero. Un video bastante interesante, con muchas, incluso tiene un caso práctico. Ojalá que el tiempo lo permita y lo vamos a revisar. Bueno, ¿qué vamos a tratar en primer lugar? Como decíamos en la mañana, una de las formas de criminalidad organizada más importante en la actualidad es la que se construye en función al llamado lavado de activos. ¿Por qué? Porque es una criminalidad organizada que sirve a su vez a la criminalidad organizada. La criminalidad organizada se caracteriza fundamentalmente por ser una criminalidad de poder, una criminalidad que desarrolla sus actividades en el ámbito del poder político, del poder económico y del poder tecnológico, aplicando a partir de esos tres escenarios un conjunto de conductas como los delitos contra los derechos humanos o los delitos que desde el interior del Estado buscan destruir el sistema democrático, la alternancia en el poder constitucionalmente regulada, delitos que tienen conexión con el ámbito de la actividad en el mercado, los llamados delitos empresariales o delitos económicos. Ayer justamente se hacía mención a los delitos contra el medio ambiente y los delitos de alta tecnología, desde los llamados delitos informáticos hasta aquellos consistentes en la comercialización y suministro de tecnología nuclear, es decir, cómo fabricar armas nucleares. De toda esta gama de delitos se configura lo que en la actualidad llamamos de manera bastante coloquial a veces criminalidad organizada. Es una criminalidad de poder, pero además es una criminalidad de servicios. Son empresas criminales las que brindan servicios, los cuales tienen la siguiente característica común. Ellos están fiscalizados, tienen un espacio de comercialización restringido, o por el contrario, se encuentran absolutamente prohibidos de circular. No obstante, y aunque esto parezca paradójico, tienen en el entorno social, en el entorno global, una demanda activa y potencial, constante y en crecimiento sostenido. Eso asegura, pues, a estas organizaciones crecimiento, permanencia y, lo más importante, lo que es su componente esencial, la obtención de una plusvalía elevada, de una plusvalía libre de todo control tributario, de un ingreso directo de capital constante y siempre en línea ascendente. Es pues muy atractiva en términos de ganancias económicas esta criminalidad organizada, frente a la cual, sin embargo, se desarrolla todo un programa internacional de prevención y control que tiene expresión propia en diferentes instrumentos internacionales. Quizás el más importante de todos ellos sea la Convención de Palermo o la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, un documento que reúne estrategias procesales, estrategias penales e incluso estrategias de cooperación judicial internacional en materia penal. En ese conjunto
de formas de criminalidad no convencional y estrategias globales de prevención y control, también no del todo convencionales, emerge el lavado de activos como un referente particular, propio, por una razón prevaleciente. El lavado de activos, en definitiva, no es otra cosa que un servicio de aseguramiento del capital obtenido por la criminalidad organizada y que le asegura, por ende, su futuro, su posibilidad de reinversión, su posibilidad de crecimiento, su capacidad de controlar las restricciones de su entorno vía el sistema penal, esto es, que le permite construir mecanismos de impunidad, incluyendo, claro está, los procedimientos o las prácticas de corrupción. El lavado de activos es, pues, un delito importante. De allí que los esfuerzos nacionales e internacionales en contra del crimen organizado pasen necesariamente por la configuración de todo un sistema de prevención y control del lavado de activos, y es lo que queremos realizar. Pero antes, tal vez, es pertinente desarrollar una línea de conceptos generales que nos van a involucrar en lo que constituye este delito, en lo que ha sido su evolución, en lo que son sus formas más tradicionales, así como también las estrategias que se han ido diseñando para prevenirlo y controlarlo, a la vez de su relación con la configuración de tipos penales, esto es, de conductas delictivas que busquen criminalizar o que resulten idóneas para su tipificación penal. Avancemos. Vuelvo a la fase anterior. ¿Qué nos interesa entonces como objetivo para esta primera parte? Pues esto que he mencionado. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la estructura del sistema internacional de prevención y control? Y finalmente, cómo se ha configurado el marco de represión en nuestro sistema penal nacional. Avancemos. Ya hemos hablado que el antecedente que lleva a la criminalización autónoma y específica del lavado de activos guarda conexión con la Convención de Viena. En la mañana mencionábamos que justamente esta convención plantea la necesidad de criminalizar las prácticas de lavado porque constituye una forma inédita de hacer frente al crimen organizado, buscando su desfinanciamiento, buscando bloquear su capacidad de aseguramiento de sus capitales y por ende de su reinversión en su actividad delictiva. Ese es el objetivo. Si se criminaliza el lavado de activos es con la finalidad de afectar económicamente a las organizaciones criminales, desestabilizarlas en su capacidad productiva, en su capacidad de comercialización, en su capacidad de corrupción, merced a una interdicción sobre sus ingresos ilícitos. Esa es la orientación y esa es la justificación de por qué, a partir de la Convención de Viena, el lavado de activos es un nuevo delito en el marco del crimen organizado. Avancemos. La Convención de Viena diseña 6 estrategias para hacer frente al lavado de activos. Estas 6 estrategias han adquirido autonomía propia, cada una de ellas, y se han desarrollado de manera diferente en escenarios distintos, conectados con el ámbito penal, con el ámbito procesal, con el ámbito de las relaciones internacionales o con el ámbito de la autorregulación de los sistemas financieros y sectores análogos de la economía que pueden ser vulnerados por operaciones de lavado de activos. Estas 6 estrategias son las siguientes. En primer lugar, la criminalización autónoma de las operaciones de lavado de activos como un nuevo delito en los códigos penales o en leyes penales especiales. En segundo lugar, la necesidad de promover la autorregulación preventiva en los sectores tradicionalmente proclives a ser afectados por operaciones de lavado. De estos queda claro que el más conocido, el más transitado,
es el de la intermediación financiera. En ese contexto, pues, se señala que estos sectores tienen la obligación de buscar instrumentos y de definir políticas y acciones para prevenir que sus espacios operativos sean infiltrados por capital de procedencia ilegal. Esto es, deben configurar la primera valla de control, la primera vía de prevención de esta forma de criminalidad organizada. Aquí aparecen, por ejemplo, las famosas políticas: conoce a tu cliente, conoce su mercado, conoce a tu personal, que buscan que los sujetos que desarrollan actividades vulnerables al lavado de activos construyan todo un sistema de información que les permita conocer cuáles son las características esenciales del cliente promedio, del cliente honesto, del cliente que desarrolla una actividad lícita, y anteponerla a aquellos otros clientes o postulantes a clientes que quieren infiltrar prácticas dudosas, prácticas inusuales o sospechosas de estar escondiendo en realidad opciones de lavado de activos. La tercera estrategia es que se entiende con claridad que este es un delito de proyección internacional. Su modus operandi es un modus operandi internacionalizado, de manera que se deben construir espacios internacionales de persecución y sanción. Los espacios internacionales de persecución y sanción tienen su origen en una convención de la Unión Europea, o de los inicios de la Unión Europea, que es el Convenio de Estrasburgo contra el Terrorismo. Hacia mediados de los años 70, mediados de los años 60, inicios de los 70, se produce una presencia activa de diferentes organizaciones terroristas en Europa occidental. Aparece y actúa el Baader-Meinhof en Alemania, actúa Brigade Rosse en Italia, actúa ETA en España, el IRA en Irlanda. Hay pues una presencia amplia de organizaciones terroristas que se caracterizan por cometer actos fuera de su territorio o por desarrollarlos dentro de su territorio de origen, pero estableciendo bases de apoyo o bases logísticas fuera de su territorio. Cuando esto se detecta, el problema que se plantea de inmediato es que no se les puede intervenir si es que no hay autorización del país donde se encuentran instaladas. Esto es, se requiere potenciar el procedimiento de extradición y esto no siempre alcanza resultados inmediatos y por ende oportunos para la persecución. Esto va a llevar a que se decida con este convenio de Estrasburgo la creación de un espacio europeo contra el terrorismo. ¿En qué consistía? Pues en que a partir de ese tratado cualquier acto de terrorista o cualquier organización terrorista o los capitales ligados a estas organizaciones deberán de ser intervenidos donde se encuentren, sin importar de qué nacionalidad son los autores, dónde se cometieron los actos terroristas de los cuales fueron ejecutores, de qué nacionalidad son las víctimas. No. En adelante, si se sabe que hay un integrante de tal organización terrorista en tal país, ese país tiene la obligación de intervenirlo, procesarlo y sancionarlo, aun cuando no se hayan realizado actos terroristas en su territorio. Eso es lo que va a servir de base para la construcción de un espacio internacional contra el lavado de activos. En realidad vendría a ser el segundo espacio internacional. El primero fue el tráfico ilícito de drogas. Espacio global contra el lavado de activos. Eso es lo que plantea Viena. Si las operaciones pueden ocurrir en cualquier parte del globo, si las transferencias pueden darse en más de una región, en más de un hemisferio, es indudable que para perseguir este delito se tiene que hacer una línea de actuación común. Entonces hay que armonizar la legislación,
hay que flexibilizar los procedimientos tradicionales, hay que potenciar la eficacia de las medidas de cooperación judicial internacional en materia penal, tanto para la pesquisa como para la investigación, para el juzgamiento o para la represión. Ahora, si el lavado de activos tiene como característica o como espacio natural o cuasi natural la intermediación financiera, y ésta se encuentra protegida por un conjunto de principios, de políticas que impiden acceder a sus operaciones con facilidad, el famoso secreto bancario, es indudable que la opción de alcanzar eficacia criminalística, esto es, eficacia en la investigación financiera de estos delitos, pasa por flexibilizar ese secreto bancario. Eso es lo que dice la Convención de Viena, eso es lo que se constituye en una estrategia criminalístico-financiera para potenciar la eficacia en la investigación de este delito. En adelante, todo delito de lavado de activos ya no tendrá secreto bancario, o toda operación que sea necesario de ser analizada para investigar e identificar sus conexiones y sus ejecutores con operaciones de lavado de activos debe estar liberada del secreto bancario. Más adelante esto se va a ampliar a otro tipo de controles o límites, como la reserva tributaria o la reserva bursátil. Decíamos que una consecuencia de la configuración de este espacio internacional contra el lavado de activos era el hecho de permitir acciones contra las organizaciones delictivas, contra sus agentes, pero también contra sus recursos. Si se detectaba una cuenta que se sabía era manejada por organizaciones criminales o servía para facilitar recursos a integrantes de una organización criminal, debía de ser intervenida, debía de ser inmovilizada, congelada, decomisada. Sin embargo, los procedimientos cautelares reales, clásicos, aplicables a este tipo de hallazgos, tenían una configuración, una regulación bastante conservadora, bastante exigente en formas y en presupuestos, que de cumplirse hacían inoportuno cualquiera de estas medidas. Es por ello que lo que plantea las nuevas estrategias contra el lavado de activos es que en adelante los bienes sospechosos de estar conectados o derivar de actividades ilegales o de servir a operaciones de lavado de activos deben de ser decomisados aun cuando no haya proceso. Aquí donde aparecen los famosos procedimientos de extinción de dominio, o lo que llaman en el Perú pérdida de dominio, que es un remedio del procedimiento de aquel que se construyó originalmente en Colombia. De ahí que es ineficaz hacerlo. En Colombia, en cambio, el procedimiento ha sido muy efectivo, como lo ha sido en varios países, principalmente del common law. Estos procedimientos lo que hacen es hacer un juicio no a las personas, sino a los bienes. Entonces, si los bienes no pueden encontrar un respaldo en una actividad legal que los justifique, son inmediatamente decomisados como consecuencia de atribuírsele ser parte de un enriquecimiento sin causa justa. Y se acabó. Esto también es una experiencia, esto también es consecuencia de la adaptación de una experiencia internacional. Hacia 1980, 1981, en Italia se organizó un procedimiento administrativo basado en una ley conocida como la Ley Latorre. La Ley Latorre estaba orientada a dar facultades de incautación administrativa, de decomiso administrativo, a aquellas personas que, siendo testaferros de la mafia, realizaban actividades, tenían recursos, pero no podían justificar el movimiento o la dimensión de esos recursos de manera objetiva, de manera transparente, de manera legal. Lo que hacían entonces era, con esta ley, era investigarlos tributariamente.
Una vez que tenían ya acumulado un conjunto adecuado de indicadores de que eso no podía tener una procedencia justificada, le mandaban una comunicación administrativa y le daban 72 horas para que demuestre la legitimidad de esos bienes. Y si no lo podían, sencillamente se los quitaban. Y desde el momento de la notificación quedaban congelados. De allí es donde provienen estos procedimientos de extinción de dominio. Por último, la inversión de la carga de la prueba hay que tener claridad. Esto no es que se atente contra el principio de culpabilidad, ¿no? O sea, entonces, el inocente tiene que probar que no es culpable. No, el que se presume inocente tiene que probar que no es culpable. Eso no es así. La inversión de la carga de la prueba está conectada con eso que les he mencionado. Aquí la historia era la siguiente. Ya no era una inversión de la carga de la prueba, era sencillamente una acumulación de evidencias administrativas que llevaban a una imputación directa. Porque, señor, usted no puede ser titular de estos recursos lícitamente. Por tanto, desde aquí le hacemos la imputación que eso tiene una procedencia ilegal. Si usted quiere salir del problema, defiéndase de la imputación. Y por ende, muéstreme que esto sí tiene un origen lícito. Y si no puede, pues de momento pierde los bienes, además que vamos a investigarlos penalmente. Esa era el marco de referencia. Entonces, cuando hablamos de inversión de la carga de la prueba, no hay que pensar que es algo contra debido proceso o que es algo contra la presunción de inocencia. No, es una imputación en toda línea que da pie a una defensa que tiene que plantear el imputado. Avanzamos. En el contexto internacional y de los últimos años, el lavado de activos ha cambiado o ha transitado por varias denominaciones. Todas ellas, sin embargo, conectadas con lo mismo. Esto es, todas buscan explicar un procedimiento. Esto es muy importante y voy a insistir mucho en esta referencia. El lavado de activos no son acciones, es un procedimiento. Un procedimiento que tiene como finalidad dar apariencia de legitimidad a lo que en realidad tiene un origen ilegal. Su nombre inicial fue lavado de dinero, el que actualmente se ha aceptado como predominante es lavado de activos, de origen colombiano, me parece a mí ideográficamente el más correcto, pero coexisten otras denominaciones. Se habla de blanqueo de capitales, se habla de legitimación de capitales ilícitos, se habla de reciclaje de dinero. Sin embargo, reitero, todas estas expresiones y con sus equivalentes en los diferentes idiomas aluden a lo mismo, a señalarnos un procedimiento que busca dar apariencia de legitimidad a activos, entiéndase bienes, dinero, etcétera, de origen ilícito. Avanza. ¿Cómo podemos definir operativamente al lavado de activos a la vez que caracterizar sus manifestaciones más comunes, más corrientes? ¿Cómo criminológicamente podemos hacer una tipología de este delito? Inicialmente decía, hay que entender que el lavado de activos es un proceso. Es un proceso económico, financiero, contable, dirigido a dar apariencia de legitimidad a los activos que se han originado, que son conexos o derivan de operaciones de criminalidad, de actividades de criminalidad organizada. Reitero, subrayemos lo de proceso. Es una forma de criminalidad no convencional. Esto es muy importante, sobre todo para la actividad probatoria. El lavado de activos no es un homicidio, el lavado de activos no es un robo, el lavado de activos no es una receptación, el lavado de activos es lavado de activos. Es un delito diferente en su construcción, en su estructura, en su ideología, en su praxis.
No se puede entender el lavado de activos si pensamos que este es un delito como todos los demás que vemos a diario. No lo vamos a entender. Es pues una criminalidad no convencional, pero además es una criminalidad de servicio. Es una criminalidad organizada que oferta sus servicios a las demás formas de criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque la característica del crimen organizado por excelencia es que son actividades que generan ingentes ingresos, pero ingresos líquidos, esto es, ingresos en efectivo. Como consecuencia de la acumulación de esos ingresos lícitos en efectivo, estas organizaciones tienen volúmenes inmanejables de dinero en efectivo. ¿Cómo explicar su presencia? ¿Cómo guardarlo si se va acumulando constantemente? Es allí donde encuentran ellos una necesidad de cubrir esos recursos o transformarlos de manera que puedan ser más manejables, más controlables, menos ostentosos. Allí donde emerge otra organización criminal que les dice: oiga, no se preocupe, de eso me encargo yo. Usted traiga nada más el dinero o dígame de dónde lo recojo y yo le hago todo el proceso para que usted, después de un año, después de unos meses o después de una década, pueda utilizarlo como parte legítima de su patrimonio. Y hay organizaciones para esto. Hay organizaciones criminales. El que lava su propio capital, al menos lo que muestra la experiencia internacional, es un mal lavador. Es preferible ir al experto. Es como el pintor, ¿no? El que pinta, se tuvo una pequeña fisura, una rayadura, una mancha en la pared y dice: bueno, no importa, yo lo voy a pintar. Trata de pintarlo y va a quedar siempre disparejo, no va a ser el mismo. En Europa es muy interesante. En Europa usted no puede pintar su casa. Usted, si clavó mal y se hizo un huequito, usted mismo no lo puede masillar y pintar. Está prohibido. Una forma de cautelar la especialidad. Entonces, que todos tengan trabajo es justamente que usted no lo debe hacer, debe hacerlo el experto, que ha estudiado para eso. O sea, no es pintor cualquiera. El pintor tiene una formación. En Alemania, por ejemplo, tiene que hacer un abitur, tiene que ir a una escuela técnica, se sale como pintor. Es el señor pintor. Entonces, eso es el lavado de activos como actividad criminal. Su función es esa. Es una función de servicios para quienes acumulan capital proveniente de actividades criminales. Y decíamos que no puede ser cualquier persona porque el lavador tiene un perfil. Y las operaciones de lavado también. Las operaciones de lavado son operaciones que no tienen diferencia alguna de las operaciones normales que se desarrollan en el ámbito del mercado, en el ámbito de la actividad financiera, en el ámbito de la actividad comercial. Y por ende, los lavadores exitosos, esto es, aquellos que desarrollan su actividad con buenos resultados, que son eficaces y por ende son requeridos por el crimen organizado, tienen un perfil muy distinto. Por de pronto, rara vez tienen antecedentes penales. En cambio, aquellos que tratan de imitar o de hacer lo que estos hacen y tienen toda una historia negativa o son ricos de la noche a la mañana, pues es muy difícil que puedan sortear estas barreras. En cambio, los otros generalmente tienen todo un perfil consolidado, son excelentes agentes financistas, agentes de bolsa, economistas, tienen toda una constelación de factores que indican éxito en su carrera y por ende eso les permite alejar cualquier tipo de control o de sospecha sobre su condición real. O montan su actividad ilícita sobre su prestigio lícito. Vamos. Hemos dicho que el lavado de activos es una forma de criminalidad organizada. De una forma muy sofisticada. Ya hemos visto, el perfil del lavador no es el perfil de cualquier delincuente. Y segundo, tiene una alta especialización. O sea, no es cualquier aprendiz, tiene una formación para eso.
Al margen de esto, su actividad se desarrolla en organizaciones muy pequeñas, de estructura flexible. Los especialistas de Naciones Unidas, en el marco de tipologías de la criminalidad organizada, califican a las organizaciones que se dedican al lavado de activos como manifestaciones del llamado grupo central. Para que tengan una idea de qué es un grupo central como estructura criminal, no sé si todos lo han estudiado en anteriores conferencias que han visto, pero les explico. Hay una saga, o sea, una secuencia de películas muy interesante que se llama La Gran Estafa. No sé si habrán tenido oportunidades de ver alguna vez. Eso es un grupo central. Es una organización criminal donde no hay jefes, donde lo único que hay son proyectos, donde el grupo trabaja en función de consensos para la realización de un proyecto criminal que beneficie a todos, y donde la intervención o la actuación en el grupo no es permanente, sino según las necesidades, llamemos entre comillas, del servicio. Y cuando requieren otro tipo de criminalidad,